A finales del siglo XIX, en una apartada región de Jalisco, Ana Raimunda Montenegro se casó con Luis Nicolás bajo circunstancias que desafiaron a toda una sociedad, en una modesta casa de campo que poco tenía que ver con la opulencia de su apellido. Durante los primeros y difíciles meses de su unión, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, el peso de la humillación social, y los secretos de familia que se guardaban con un silencio tan pesado como la tierra misma. Todo parecía condenado a una rutina de resignación y trabajo arduo, hasta que una revelación tan inesperada como un relámpago en un día despejado lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad para un nuevo comienzo, una fortuna capaz de reescribir su destino, hubiera permanecido oculta por tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo la llegada de un lujoso carruaje a su humilde morada reveló un secreto capaz de poner a prueba este comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desató. El conflicto principal no tardó en manifestarse, no en discusiones entre la pareja, sino en el veneno silencioso de la comunidad. Las miradas de lástima en la iglesia, los susurros crueles de las damas de sociedad que antes la admiraban, y la evidente desaprobación de su propia familia, se convirtieron en el pan de cada día. Ana, criada para presidir salones y administrar una gran hacienda, ahora era vista como la insensata que había cambiado un futuro de prestigio por el amor de un simple capataz. Ana Raimunda sentía el peso de cada mirada como si fuera una piedra. Por las noches, en la quietud de su pequeña habitación, los recuerdos de su vida anterior la asaltaban. Los vestidos de seda, los bailes en la capital, el respeto que su apellido imponía. Sin embargo, al ver a Luis Nicolás dormir a su lado, con la paz de un hombre que no le debe nada al mundo, una extraña calma la invadía. Ella había elegido esa vida, no por desesperación, sino por la bondad genuina que vio en sus ojos, un refugio de la falsedad, y el interés que habían rodeado la ruina de su familia. Soportaba el desprecio de los demás aferrándose a esa certeza, aunque a veces la duda, como una mala hierba, intentaba echar raíces en su corazón, preguntándose si había cometido el error de su vida. Luis Nicolás, por su parte, parecía inmune al juicio del mundo, era un hombre de pocas palabras y acciones firmes. Sus manos, curtidas y fuertes por el trabajo en el campo, eran las mismas que con una delicadeza sorprendente, arreglaban una silla rota, o le ofrecían a Ana la primera flor de la temporada. Observaba la tristeza en los ojos de su esposa, y aunque no sabía cómo consolarla con discursos elaborados, su presencia era una promesa constante. Se movía con una dignidad natural que desconcertaba a quienes intentaban humillarlo. Para ellos, él era solo el capataz sin fortuna. Para Ana, era el único hombre que la había mirado sin ver en ella una dote, un apellido o una oportunidad, sino simplemente a la mujer que era. La casa en la que vivían era un testamento diario de su nueva realidad. Las paredes de adobe, aunque limpias, mostraban las grietas del tiempo. Los muebles eran escasos y funcionales, un eco lejano de los salones de caoba y terciopelo de la hacienda Montenegro. Pero desde su pequeña ventana, Ana podía ver la inmensidad de los campos de agave, un mar verde azulado que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo imponente. Ese paisaje, a la vez austero y majestuoso, se convirtió en su confidente. Era un espejo de su propia vida, despojada de adornos pero con una belleza cruda y una fuerza que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Allí, en esa tierra, sentía que su vida, aunque humilde, era real. La rutina diaria se convirtió en un ancla. Ana, que nunca había tenido que preocuparse por la intendencia, aprendió a moler el maíz, a cuidar del pequeño huerto, y a encontrar una extraña satisfacción en el aroma del pan recién horneado. Cada tarde, esperaba en el porche la silueta de Luis regresando del campo. Esos momentos eran un bálsamo para su alma herida. Cenaban en silencio, un silencio cómodo, donde las miradas y los pequeños gestos lo decían todo. Él le contaba sobre la siembra, sobre el clima, y ella le hablaba de sus pequeños logros en la casa. Estaban construyendo un mundo propio, una fortaleza invisible contra el desdén que los esperaba fuera de su puerta, un refugio donde su elección tenía sentido.
La presión externa, sin embargo, encontraba siempre la manera de filtrarse. Las visitas de su madre, doña Elvira, eran las más dolorosas. La mujer llegaba con el pretexto de ver cómo estaba, pero cada una de sus palabras era un dardo envenenado. Comentaba lo delgada que estaba Ana, lo toscas que se veían sus manos, y suspiraba al recordar los buenos partidos que su hija había rechazado. Doña Elvira no podía perdonarle a Ana haber renunciado a la única moneda de cambio que les quedaba, su belleza y su apellido. Cada visita dejaba tras de sí una estela de amargura, y reavivaba en Ana la culpa de no haber podido salvar a su familia como se esperaba de ella. A esta presión familiar se sumaba la hostilidad activa de don Patricio, el acaudalado hacendado que había pretendido a Ana antes de su matrimonio. Rechazado y humillado, se había convertido en su peor enemigo. Usaba su influencia para esparcir rumores maliciosos por toda la región. Decía que Luis Nicolás era un embaucador que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una joven de buena familia, y que Ana había perdido el juicio. Estas calumnias no solo herían su reputación, sino que a veces tenían consecuencias prácticas, como cuando los comerciantes locales, por temor a ofender a don Patricio, se mostraban reacios a venderles a crédito, haciendo su ya precaria situación aún más difícil. Una tarde, mientras reparaba una vieja cerca de madera en el límite de la propiedad, Luis encontró a Ana observándolo con una mezcla de admiración y tristeza. Él dejó el martillo, se limpió el sudor de la frente, y se acercó a ella. Sin decir una palabra, sacó de su bolsillo una pequeña figura de un pájaro, tallada con una habilidad asombrosa en un trozo de madera. Se la entregó. Ana notó la precisión de los detalles, la delicadeza de las alas, un trabajo que no parecía propio de un simple jornalero. Por un instante, una extraña pregunta cruzó su mente: ¿quién era realmente este hombre? Pero la calidez de su sonrisa disipó la duda. Lo atribuyó a uno más de sus talentos ocultos, una prueba más de que su valor no residía en el dinero, sino en el alma. En la pequeña propiedad vivía también Soledad, una anciana curandera de mirada profunda y pocas palabras, que había trabajado para la familia de Luis desde que él llegó a la región. Su lealtad hacia él era absoluta y feroz. Trataba a Ana con un respeto distante, observándola siempre desde la sombra, como si estuviera evaluándola. Soledad conocía el verdadero origen de su patrón y guardaba su secreto con el celo de un guardián. Su presencia era un misterio constante en la casa. A veces, Ana sentía que los ojos de la anciana sabían más de su propia vida y de su futuro de lo que ella misma podía imaginar, añadiendo una capa de intriga a la ya compleja atmósfera de su nuevo hogar. El invierno llegó a Jalisco no solo con el frío que calaba los huesos, sino con un silencio social que se había vuelto más denso y helado que cualquier helada matutina. Los meses se habían convertido en un largo y monótono desfile de días iguales, marcados por el trabajo incesante y el aislamiento. Ana Raimunda sentía que el luto por su vida anterior se había instalado permanentemente en su alma. No era un dolor agudo, sino una melancolía constante, como el cielo gris que se extendía sobre los campos de agave. El cuarto que había sido de sus padres en la hacienda Montenegro, con sus muebles de caoba y sus retratos al óleo, era un fantasma que la visitaba en sueños. En su humilde casa, cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido, no el lujo, sino la certeza de su lugar en el mundo. Ahora, ese lugar era un interrogante. La comunidad que al principio había mostrado una curiosidad morbosa, ahora la trataba con una indiferencia calculada, que era casi peor que el desprecio abierto. En el mercado del pueblo las mujeres que antes la saludaban con reverencia ahora desviaban la mirada, fingiendo un súbito interés en las verduras o las telas. Era como si su matrimonio con un hombre sin apellido la hubiera vuelto invisible, una paria. Este abandono se sentía con más fuerza por parte de su propia familia. Su padre, consumido por la vergüenza, se había negado a visitarla, y su madre, doña Elvira, espaciaba cada vez más sus venenosas visitas. Ana estaba sola, atrapada en una tierra que, aunque hermosa, se había convertido en el escenario de su exilio, un exilio autoimpuesto por amor, pero no por ello menos doloroso.
Luis Nicolás observaba el lento apagarse de la luz en los ojos de su esposa, y sentía una impotencia que lo carcomía por dentro. El secreto que guardaba, pensado como un escudo para encontrar un amor verdadero, se había convertido en una jaula para ambos. No podía revelarle la verdad sin destruir la única base sobre la que habían construido su relación: su supuesta igualdad en la desdicha. ¿Cómo decirle que la solución a todos sus problemas materiales estaba al alcance de su mano, pero que había elegido no usarla por miedo? Cada vez que don Patricio pasaba a caballo por el lindero de su propiedad, con una sonrisa burlona en los labios, Luis sentía la tentación de poner fin a la farsa. Pero luego miraba a Ana y el miedo a su reacción, a su posible desprecio, era más fuerte que cualquier humillación pública. El tiempo, en el campo, tiene una forma particular de agravar el sufrimiento. No hay distracciones, no hay multitudes en las que perderse. El dolor se vive a solas, con la única compañía del viento y el sol. Ana pasaba largas horas en el pequeño porche, con la mirada perdida en el horizonte. Rememoraba conversaciones con su padre, antes de la ruina, cuando él le hablaba del orgullo de los Montenegro, un legado que ella sentía haber traicionado. Guardaba en un pequeño baúl de madera, un par de guantes de encaje y un abanico de nácar, reliquias de un mundo que ya no existía para ella. Tocarlos era un acto de autoflagelación, un recordatorio tangible de la mujer que estaba destinada a ser y en la que nunca se convertiría. El peso de las tradiciones y las expectativas sociales era una losa sobre su espíritu. Una tarde, la monotonía fue rota por la llegada de un capataz de la hacienda de don Patricio. El hombre, con una arrogancia que imitaba la de su patrón, trajo un mensaje. Don Patricio ofrecía comprar su pequeña parcela de tierra por una suma irrisoria. No era una oferta, era una provocación, una forma de restregarles en la cara su poder y la precariedad de ellos. Dice el patrón que es para que no pasen necesidades, dijo el hombre, con una sonrisa maliciosa. Luis Nicolás recibió la noticia con una calma glacial. Agradeció al mensajero, y sin alterar la voz, le dijo que la tierra no estaba en venta. La negativa fue tan serena y firme que descolocó al capataz, quien se fue mascullando insultos entre dientes, confundido por la falta de desesperación que esperaba encontrar. Ese incidente, sin embargo, dejó una grieta en la paz de su hogar. Ana, que había presenciado la escena desde la puerta, se enfrentó a Luis esa noche. ¿Por qué soportas esto? ¿Por qué dejas que nos humillen de esta manera?, le preguntó, con la voz quebrada por la frustración. Podrías haberle respondido, haber defendido nuestro honor. Para ella, la pasividad de su esposo era una confirmación de su impotencia. No entendía que la fuerza de Luis no residía en la confrontación, sino en una resistencia silenciosa, que ella confundía con debilidad. La discusión no fue a gritos, sino en susurros cargados de dolor, revelando lo profundo que el veneno de la sociedad había penetrado en su refugio, sembrando la duda entre ellos. Luis la miró con una tristeza infinita. Quería contarle todo, despojarse del disfraz de hombre humilde y mostrarle quién era en realidad, pero las palabras no salían. En su lugar, tomó sus manos, ahora ásperas por el trabajo doméstico, y las besó con reverencia. Ana, dijo con voz grave, hay batallas que no se ganan con gritos, sino con paciencia. Nuestro honor no está en lo que ellos dicen, sino en lo que construimos aquí, cada día, tú y yo. Confía en mí. Su respuesta, aunque sincera, era incompleta y ella lo sintió. La confianza que él le pedía era un salto al vacío, y Ana no estaba segura de tener las fuerzas para darlo. La conversación terminó con un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta, que flotaban en el aire como polvo. Días después, mientras limpiaba un viejo arcón que Luis usaba para guardar herramientas, Ana encontró un compartimento oculto en el fondo. La curiosidad pudo más que el respeto a su privacidad. Dentro, no había dinero ni joyas, sino algo mucho más desconcertante. Un juego de instrumentos de dibujo de alta precisión, hechos de plata y marfil, y varios cuadernos de cuero con bocetos increíblemente detallados de puentes, acueductos y extrañas maquinarias. Eran los dibujos de un ingeniero, de un arquitecto, no de un capataz de campo. El trazo era firme y profesional, revelando una mente educada y metódica.
Ana sintió un escalofrío. La imagen del pájaro tallado volvió a su mente, pero esto era diferente. Esto no era un pasatiempo, era una profesión. Con los cuadernos en la mano, buscó a Soledad, quien desgranaba maíz en el patio trasero. Le mostró los dibujos, esperando una explicación, una negación, cualquier cosa que diera sentido a aquel descubrimiento. La anciana apenas levantó la vista. Su rostro, surcado de arrugas como la tierra seca, no mostró sorpresa alguna. Hay hombres que construyen con las manos y otros que construyen con la mente. El patrón sabe hacer ambas cosas, fue su única respuesta. La evasiva fue tan frustrante como reveladora. Soledad no solo sabía el secreto, sino que era su guardiana. Ana comprendió en ese momento que ella era la única habitante de esa casa que vivía en la ignorancia, una extraña en su propio hogar. Esa noche, Ana no pudo dormir. El hombre que yacía a su lado, cuya respiración tranquila siempre le había dado paz, ahora le parecía un completo desconocido. Su silencio ya no era reconfortante, sino un muro que la separaba de la verdad. ¿Qué más ocultaba? ¿Era su humildad una elección o una mentira? El amor que sentía por él comenzó a teñirse de un sentimiento nuevo y amargo, la sospecha. El aislamiento que le imponía la sociedad ahora se sentía doblemente cruel, pues parecía extenderse hasta el interior de su propio matrimonio. Estaba atrapada entre un mundo que la despreciaba, y un hombre que, por razones que no podía comprender, se negaba a mostrarle su verdadero rostro. La soledad nunca le había parecido tan absoluta. La mañana siguiente al descubrimiento de los cuadernos amaneció bajo un cielo plomizo y un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tensión entre Ana y Luis era una presencia física en la pequeña casa. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de un peso insoportable. Él sabía que ella había encontrado algo, podía verlo en la forma en que sus ojos lo evitaban, en la rigidez de sus hombros. Ella, por su parte, se sentía atrapada en una red de preguntas sin respuesta, observando al hombre que amaba como si fuera la primera vez, intentando descifrar el enigma que se escondía detrás de su rostro familiar. El desayuno transcurrió sin una sola palabra, el sonido de los cubiertos contra los platos, resonando como martillazos en la quietud. Era el preludio de una tormenta, y ambos lo sabían. Fue entonces cuando el mundo exterior irrumpió en su frágil aislamiento. Primero fue el sonido, inconfundible y ajeno a su realidad, el trote rítmico de caballos de pura sangre y el crujido de ruedas sobre el camino de tierra. No era el traqueteo de una carreta de bueyes ni el galope de un jinete solitario. Era algo más elegante, más poderoso. Ana se asomó por la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. Un carruaje de un negro brillante, con adornos de plata que relucían incluso bajo el cielo nublado, se había detenido frente a su humilde morada. Parecía una aparición de otro mundo, un objeto de lujo tan fuera de lugar que resultaba casi grotesco. 2 caballos negros, imponentes y bien cuidados, resoplaban impacientes, su aliento formando nubes de vaho en el aire frío de la mañana. Del carruaje descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro de corte impecable, como los que usaban los abogados y banqueros de la capital. Llevaba un sombrero de copa en una mano y un portafolio de cuero en la otra. Su rostro era serio, sus movimientos medidos y su mirada recorrió la modesta casa con una expresión indescifrable, una mezcla de profesionalismo y quizás una pizca de curiosidad. Se ajustó los guantes y caminó con paso firme hacia la puerta, ignorando el lodo del camino como si fuera una molestia menor. Luis, que había salido al porche al oír el ruido, se quedó inmóvil, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Ana lo observó desde el umbral, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel hombre no venía a ver a un simple capataz. El visitante se detuvo a unos pasos de Luis, y tras una breve inclinación de cabeza, habló con una voz clara y resonante que pareció hacer vibrar el aire. «Buenos días, busco al señor Luis de Alcázar». El nombre resonó en el patio, extraño y aristocrático. Ana sintió un vértigo. Miró a su marido, esperando una negación, una corrección, una explicación a lo que debía ser un terrible error. Pero Luis no dijo nada. Solo asintió lentamente, una vez, con una solemnidad que le heló la sangre.
El hombre del traje oscuro pareció satisfecho con la confirmación. Mi nombre es Ramiro Fuentes, del bufete de abogados de la Ciudad de México. Le traigo noticias importantes sobre el litigio de las minas de su familia en Zacatecas. Ha concluido a nuestro favor. En ese instante, el universo de Ana Raimunda se fracturó. El hombre al que conocía como Luis Nicolás, el jornalero de manos curtidas y corazón noble por el que había renunciado a todo, era en realidad Luis de Alcázar. La revelación no llegó como una ola de alivio, sino como una puñalada de traición. Cada sacrificio, cada humillación sufrida en su nombre, cada palabra de consuelo que él le había ofrecido, todo se tiñó de repente con el color de la mentira. Se sintió una tonta, una pieza en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Había defendido su amor por un hombre humilde frente al mundo, solo para descubrir que ese hombre humilde no existía. Era una farsa, una construcción elaborada, y ella había sido su principal espectadora, y quizás su víctima. El abogado, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba ante él, le entregó el portafolio a Luis. Aquí están las sentencias y los títulos de propiedad. Su patrimonio ha sido completamente restituido, esperamos sus instrucciones. Tras decir esto, hizo otra inclinación de cabeza, se dio la vuelta con la misma eficiencia con la que había llegado, subió al carruaje, y desapareció en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio atronador y una verdad tan devastadora como un campo arrasado por el fuego. El portafolio de cuero en las manos de Luis parecía un objeto imposible, un artefacto de una vida que no les pertenecía. O más bien de una vida que le pertenecía a él, pero de la que ella había sido cruelmente excluida. Cuando estuvieron solos de nuevo, Ana lo confrontó. No hubo gritos, su voz era un susurro gélido, cargado de un dolor tan profundo que apenas podía respirar. ¿Quién eres?, preguntó, y la simple pregunta contenía el peso de meses de amor, lucha, y ahora, una amarga desilusión. Luis de Alcázar la miró, y por primera vez, ella vio en sus ojos, no la calma serena que tanto amaba, sino un miedo abrumador, una vulnerabilidad, que lo desnudaba por completo. Dejó el portafolio sobre la mesa de madera rústica, donde parecía una joya en un basurero. «Soy el hombre que te ama», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Pero tienes razón, no te he contado toda la verdad sobre mi pasado». Y entonces, la historia brotó, no como una excusa, sino como una confesión dolorosa. Le habló de su familia, los de Alcázar, dueños de una de las fortunas mineras más importantes del norte del país. Le describió una infancia rodeada de lujos pero vacía de afecto, un mundo de apariencias donde cada relación era una transacción. Le contó cómo, tras la muerte de sus padres, quedó a merced de parientes codiciosos y de una sociedad que solo veía en él un apellido y una herencia. Su voz se quebró al relatar la traición que lo había cambiado todo, la de su prometida, una mujer de alta cuna que, en complicidad con su propio primo, había planeado despojarlo de todo, amándolo solo por el oro que representaba. Esa traición lo había destrozado, le había hecho aborrecer su nombre, su dinero y el mundo al que pertenecía. Por eso huyó. Se despojó de su identidad como quien se quita una ropa sucia y se convirtió en Luis Nicolás, un hombre sin pasado, buscando un lugar donde pudiera ser valorado por el trabajo de sus manos y la fuerza de su carácter, no por el contenido de sus arcas. Quería encontrar a alguien que lo amara de verdad, sin saber de su fortuna. Cuando te conocí, Ana, dijo, con lágrimas en los ojos, vi en ti a una mujer que había perdido todo, menos su dignidad. Alguien que, como yo, sabía lo que era ser juzgado por las apariencias. Me enamoré de ti porque me viste a mí, al hombre, no a una oportunidad. Pero, tuve miedo de que si sabías la verdad, todo se volvería a contaminar. La confesión, lejos de calmarla, avivó el fuego de su dolor. La lógica de su miedo era comprensible, pero no borraba la herida. ¿Y no pensaste que yo merecía saber la verdad? ¿Que nuestro matrimonio se estaba construyendo sobre una mentira?, replicó ella, su voz temblando de ira y de pena. Soporté las burlas de todos, defendí nuestra elección, nuestra pobreza, nuestra supuesta pobreza. Mientras tanto, la solución a todos los problemas de mi familia, a toda nuestra humillación, estaba aquí, durmiendo a mi lado, y no dijiste nada. Me dejaste vivir esta farsa. Me hiciste sentir como una tonta. Cada palabra era un golpe,
y él las recibía en silencio, sabiendo que las merecía. Se instaló entre ellos un abismo. Vivían bajo el mismo techo, pero separados por un océano de secretos revelados. Ana se movía por la casa como una sonámbula, su mente un torbellino de emociones contradictorias. El amor que sentía por él luchaba contra la sensación de haber sido engañada. Miraba sus manos, las mismas que la habían consolado, y que habían trabajado la tierra, y ahora las veía como las manos de un extraño, un millonario disfrazado de pobre. El portafolio de cuero permanecía sobre la mesa, un recordatorio constante de la nueva y extraña realidad que los envolvía. Luis por su parte le dio espacio, sumido en una miseria palpable. Había recuperado su fortuna, pero en el proceso, corría el riesgo de perder lo único que le había dado sentido a su vida. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Ana pasaba largas horas sentada en el porche, mirando los campos de agave, tratando de reconciliar al Luis que conocía con el Luis de Alcázar que acababa de descubrir. Recordaba pequeños momentos, la vez que él le talló el pájaro de madera, la forma en que le sonreía al verla orgullosa de su primer pan horneado, la ternura con la que cuidó de ella cuando tuvo fiebre. ¿Eran esos momentos una mentira también? No, su corazón le decía que no. La bondad que había visto en él, la decencia, el respeto, eso no podía ser fingido. Eran la esencia del hombre, independientemente de su nombre o su cuenta bancaria. Poco a poco una nueva perspectiva comenzó a abrirse paso a través de su ira. Empezó a comprender la profundidad de la herida de Luis. Él no había mentido para engañarla a ella, sino para protegerse a sí mismo de un mundo que ya lo había traicionado de la peor manera posible. Su engaño no nació de la malicia, sino del pánico. Era el acto desesperado de un hombre que temía que el amor verdadero fuera imposible para alguien como él. Se dio cuenta de que ambos, a su manera, habían sido víctimas del mismo mal, una sociedad que valoraba el dinero y el estatus por encima de las personas. Ella había sido despojada de su posición, y él había sido prisionero de la suya. Una tarde, lo encontró en el pequeño taller donde guardaba sus herramientas, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la desolación. Por primera vez desde la revelación, Ana sintió una punzada de compasión que superó a su orgullo herido. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. No dijo nada, pero su presencia era una tregua, un primer paso a través del abismo que los separaba. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una súplica silenciosa. En esa mirada, ella no vio al poderoso don Luis de Alcázar, sino al mismo hombre vulnerable y solitario del que se había enamorado. La familia de mi madre también lo perdió todo una vez, dijo Ana en voz baja, rompiendo el silencio. Mi abuelo solía decir que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, sino en el carácter. Que el dinero se puede perder y ganar, pero el honor una vez manchado, es difícil de limpiar. No era un perdón, no todavía, pero era un puente. Era el reconocimiento de que entendía, si no el método sí el motivo. Estaba empezando a ver su historia, no como una traición personal, sino como la dolorosa consecuencia de un pasado que él no había elegido. Luis la miró, una chispa de esperanza naciendo en su semblante. Mi honor quedó manchado el día que decidí mentirte, Ana. Cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande, y yo me sentía más cobarde. Quería decírtelo 1000 veces, pero el miedo a perderte era más fuerte que mi valor. Su honestidad era cruda, sin adornos, no intentaba justificarse, solo explicar la profundidad de su error. Y fue esa honestidad, la misma que ella había amado en el capataz, la que comenzó a sanar la herida que la mentira del millonario había abierto. Esa noche, Ana tomó el portafolio de la mesa, lo abrió por primera vez y extendió los documentos sobre el suelo. Mapas de minas, títulos de vastas extensiones de tierra, cifras que mareaban. Era un imperio de papel. Lo miró todo, y luego lo miró a él, que la observaba desde el otro lado de la habitación con el corazón en un puño. Se dio cuenta de que esa fortuna no era la solución a sus problemas, sino el origen de los de él. Y ahora, era un problema que compartían. Su vida juntos no había terminado con la llegada del carruaje. Simplemente, había comenzado un nuevo capítulo,
uno mucho más complicado. El camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero en esa noche fría, sentados entre los restos de una mentira y la abrumadora realidad de una fortuna, algo cambió. Ana comprendió que el hombre del que se había enamorado no era una farsa. La farsa era el mundo que los había obligado a ambos a esconderse, a desconfiar y a tener miedo. El verdadero desafío no era perdonar la mentira de Luis, sino aprender a construir una nueva verdad juntos, una en la que la riqueza no fuera ni una jaula ni un disfraz, sino simplemente una herramienta. Una herramienta que quizás podrían usar para construir algo bueno, algo real, algo que finalmente les perteneciera a ambos. La noche cayó sobre la pequeña casa, pero por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no trajo consigo el peso del silencio resentido. Sobre el suelo de tierra apisonada, los documentos que representaban una de las mayores fortunas del país yacían esparcidos como las hojas secas de un otoño imposible. Ana Raimunda los miraba no con codicia sino con una especie de vértigo, como si estuviera al borde de un precipicio. Ya no eran solo papeles, eran la materialización de la vida que Luis había mantenido oculta, un testamento de su miedo y de su soledad. Él, sentado frente a ella, comenzó a hablar, no para justificarse, sino para llenar los vacíos, para trazar el mapa de su vida secreta. Cada palabra era un paso cuidadoso sobre el frágil puente que intentaban reconstruir entre los dos, un puente hecho de verdades dolorosas y una vulnerabilidad compartida. Luis no solo le contó sobre la traición de su antigua prometida, le dio detalles que dolían por su crudeza. Recordó una tarde en los jardines de su mansión en la capital, cuando ella, creyendo que él no escuchaba, le describía a una amiga su futuro no como una vida de amor, sino como la administración de un imperio. El hombre es un detalle, había dicho ella con una risa frívola, lo que importa es el apellido y lo que éste puede comprar. Esa frase se había clavado en su memoria como un puñal, envenenando su capacidad de confiar. Le habló de cómo fingió su propia ruina, con la ayuda de su único amigo leal, el abogado Ramiro Fuentes, para poner a prueba a quienes lo rodeaban. El resultado fue desolador, todos, excepto Soledad, le dieron la espalda. Su huida no fue un capricho, fue un acto de supervivencia emocional. Mientras lo escuchaba, Ana sintió que su propia historia se reflejaba en la de él, como un eco en un pozo profundo. Ella también había sido tratada como una mercancía. Recordó las palabras de su madre doña Elvira instándola a sonreírle a don Patricio, un hombre al que detestaba, porque el amor es un lujo que los Montenegro ya no pueden permitirse. Ambos habían sido prisioneros de las expectativas de otros, atrapados en jaulas doradas o de barro, pero jaulas al fin y al cabo. Por primera vez, vio su mentira no como un acto de engaño hacia ella, sino como un escudo que él había levantado contra un mundo que los había herido a ambos de maneras similares. La ira que había sentido comenzó a disolverse, reemplazada por una empatía tan profunda y dolorosa que le quitó el aliento. Eran dos náufragos de la misma tormenta social. Se quedaron hablando hasta que las primeras luces del alba tiñeron de gris el horizonte. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, silencios largos y preguntas difíciles. Ana le preguntó por qué no había confiado en ella antes, una vez que su amor se había consolidado. Luis, con una honestidad brutal, admitió su cobardía. Cada día que pasaba la mentira se hacía más grande, y yo más pequeño, confesó. Me enamoré tanto de la forma en que me mirabas, a mí, a Luis Nicolás, que tuve pánico de que esa mirada desapareciera si veías a Luis de Alcázar. Esa confesión fue la clave. No temía que ella lo quisiera por su dinero. Temía que dejara de quererlo al descubrir que no era el hombre simple y sin complicaciones que ella creía amar. Era un miedo a no ser suficiente en su propia piel, con su propia historia. Al amanecer, tomaron una decisión conjunta. Recogieron los documentos del suelo, y los guardaron de nuevo en el portafolio de cuero. No los esconderían, pero tampoco actuarían de inmediato. Necesitaban tiempo para asimilar su nueva realidad, para encontrar un equilibrio entre el pasado que los había definido y el futuro que ahora se abría ante ellos, vasto y aterrador. Acordaron, en un pacto silencioso, seguir viviendo como lo habían hecho, al menos por unos días más. Querían aferrarse a la sencillez de su vida, a la rutina que los había unido,
como si intentaran demostrarse a sí mismos que el amor que habían construido era más fuerte que cualquier fortuna. Era un intento desesperado y conmovedor de no perderse en el torbellino que se avecinaba. Pero el mundo exterior no esperaría. La visita del carruaje no había pasado desapercibida. En una comunidad tan pequeña, un evento así era como una piedra lanzada a un estanque en calma. Las ondas se extendían rápidamente. Los rumores comenzaron a circular, confusos y contradictorios. Algunos decían que un pariente rico de Luis había muerto, y le había dejado una pequeña herencia. Otros, más maliciosos, susurraban que el abogado venía a cobrar una deuda y que pronto serían desalojados. Don Patricio escuchó los chismes con un interés particular. La idea de que su rival pudiera tener algún recurso, por pequeño que fuera, lo inquietaba. Envió a uno de sus capataces al pueblo con la orden de averiguar todo lo posible sobre el misterioso visitante de la capital. Mientras tanto, en la pequeña casa, la dinámica había cambiado sutilmente. Ana observaba a Luis con nuevos ojos. Veía en la precisión con que afilaba una herramienta el rastro del ingeniero metódico. En la forma en que observaba el cielo para predecir la lluvia, veía la paciencia del hombre que había esperado años por justicia. Ya no eran dos hombres sino uno solo, complejo y lleno de matices. Una tarde, mientras él reparaba el techo, ella le llevó un vaso de agua. Él le sonrió desde lo alto, y en esa sonrisa, ella vio al mismo hombre del que se había enamorado. El alivio fue tan inmenso que sintió ganas de llorar. El dinero no lo había cambiado. Solo había revelado capas de él que ella no conocía. El amor no solo sobrevivía sino que se profundizaba. Fue Luis quien rompió el pacto de inacción. Una mañana, la tomó de la mano y la llevó a caminar hasta el límite de sus tierras, desde donde se podía ver, a lo lejos, la silueta ruinosa de la hacienda Montenegro, la casa de la infancia de Ana. Se detuvieron y la miraron en silencio. El lugar que para ella era un símbolo de pérdida y humillación, parecía aún más desolado bajo el sol de la mañana. Ese lugar te causó mucho dolor, dijo él en voz baja, pero también es parte de quién eres. Es tu herencia, no por el dinero que representaba, sino por los recuerdos que guarda. Sus palabras no eran una oferta de compra, sino un reconocimiento de su historia, de su dolor. ¿Qué quieres hacer, Ana?, le preguntó él, mirándola a los ojos. No me refiero a mañana o al mes que viene. Me refiero a nuestra vida. Esta fortuna no es mía, es nuestra. Y no tiene ningún valor si no la usamos para construir algo que nos haga felices a los dos. Por primera vez, le estaba entregando el poder, no solo sobre el dinero, sino sobre el diseño de su futuro. La pregunta la desarmó. Durante meses, su único objetivo había sido sobrevivir al día a día. Nunca se había permitido soñar con algo más. La posibilidad de elegir, de tener un futuro que no estuviera dictado por la necesidad o el deber, era a la vez liberadora y aterradora. Ana pensó en su familia, en el orgullo roto de su padre y la amargura de su madre. Pensó en la comunidad que la había despreciado, y en la vida de trabajo duro que había llegado a apreciar. No quiero volver a ser la mujer que fui, dijo finalmente con la voz firme. No quiero salones, ni fiestas, ni vestidos de seda. Pero quiero justicia. Quiero devolverle a mi familia la dignidad que perdieron. Y quiero que esta tierra, que nos ha visto luchar, nos vea prosperar. No hablaba de venganza, sino de restauración. No quería usar el dinero para humillar a quienes la habían humillado, sino para sanar las heridas, tanto las suyas como las de su familia. Esa conversación fue el verdadero comienzo de su nueva vida. Decidieron que su primer paso sería comprar la hacienda Montenegro, no para restaurar su antigua gloria ostentosa, sino para convertirla en un hogar y en el centro de una empresa agrícola productiva y justa para sus trabajadores. Luis sacó sus viejos cuadernos de ingeniería y, a la luz de una lámpara de aceite, comenzó a dibujar planos. No eran diseños de salones de baile, sino de sistemas de riego, de graneros mejorados, de viviendas dignas para los jornaleros. Ana lo observaba, fascinada. El hombre que había conocido como un simple capataz era, en realidad, un visionario. Estaba usando su mente y su fortuna, no para acumular poder, sino para crear, para construir.
Soledad, la anciana curandera, observaba la transformación desde su rincón silencioso. Una noche, mientras Ana preparaba la cena, la anciana se le acercó y le puso una mano arrugada en el hombro. «El oro puede ser una bendición o una maldición, niña», dijo con su voz rasposa. «Todo depende del corazón que lo sostiene. El del patrón es bueno, pero estuvo herido mucho tiempo. Tú lo curaste antes de saber que era de oro». Sus palabras fueron un bálsamo para las últimas dudas que Ana pudiera albergar. Soledad, la guardiana del secreto, le estaba dando su bendición, reconociendo que el amor que los unía era el verdadero cimiento sobre el que ahora podían construir cualquier cosa. La noticia de que la hacienda Montenegro había sido comprada se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, nadie sabía por quién. Don Patricio, al enterarse, sonrió con arrogancia, asumiendo que algún inversor de la capital la había adquirido por una miseria, y que pronto vendría a él para pedirle consejo o asociarse. La idea de que los antiguos dueños, o peor aún, el insignificante capataz que se había casado con la hija, tuvieran algo que ver con la transacción ni siquiera cruzó por su mente. Su desprecio por ellos era tan grande que lo cegaba ante cualquier otra posibilidad, preparándolo para una humillación que sería recordada en la región durante generaciones. La reacción de la familia de Ana fue una mezcla de confusión y esperanza. Doña Elvira recibió una carta anónima con una suma de dinero considerable, suficiente para saldar sus deudas más apremiantes. La carta solo decía, para un nuevo comienzo. La mujer, aunque aliviada, se consumía en la curiosidad y la envidia, preguntándose qué pariente lejano o antiguo amigo se había apiadado de ellos. La idea de que esa ayuda pudiera provenir de su hija y su yerno pobre, era tan remota que resultaba impensable. Vivía en una ignorancia que pronto sería destrozada, y la revelación la enfrentaría a la magnitud de su propio juicio equivocado. Unas semanas después, Luis y Ana cabalgaron juntos hasta la entrada de la vieja hacienda. Un grupo de trabajadores, contratados discretamente por el abogado Fuentes, ya había comenzado las labores de limpieza. Verlos allí, de pie en el umbral de la que había sido su casa, no como suplicantes sino como dueños, fue un momento de un poder simbólico abrumador. Ana miró las paredes agrietadas y las ventanas rotas, pero ya no sentía el dolor de la pérdida. Sentía la emoción de la reconstrucción. Miró a Luis, que estaba a su lado, y supo que su hogar no era esa casa, ni la pequeña choza en la que vivían. Su hogar era él. Fue en ese preciso momento cuando don Patricio, en su paseo matutino a caballo, pasó por el camino principal. Al ver a la pareja en la entrada de la hacienda y a los hombres trabajando, frenó en seco. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a una ira fría y oscura. No necesitaba que nadie le explicara lo que estaba sucediendo. La escena hablaba por sí sola. El hombre al que había humillado, al que consideraba menos que nada, estaba ahora en el umbral de la propiedad que él mismo había codiciado, no como un empleado, sino como el señor y dueño. La expresión de su rostro era una máscara de odio puro. Se acercó al galope deteniendo su caballo bruscamente frente a ellos, levantando una nube de polvo. «¿Qué significa esto, Nicolás?», espetó su voz goteando veneno. «No tienes derecho a estar aquí. Esta propiedad no es para gente de tu calaña». Luis se mantuvo sereno, colocando una mano protectora en el brazo de Ana. Su calma parecía enfurecer aún más a don Patricio. «Me temo que está usted mal informado, don Patricio», respondió Luis, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Mi nombre es Luis de Alcázar. Y mi propiedad está siendo preparada para mi esposa doña Ana Raimunda de Alcázar». El impacto de sus palabras fue total. Don Patricio se quedó boquiabierto, su rostro enrojeciendo de furia y vergüenza. El nombre de Alcázar era una leyenda en los círculos financieros del país, sinónimo de una riqueza casi mítica. La humillación fue absoluta y pública, justo como él había disfrutado infligiéndola a otros. Se dio cuenta de que el hombre que había despreciado no solo era su igual, sino su superior en todos los sentidos. Sin poder articular una palabra, tiró de las riendas de su caballo con violencia y se alejó al galope, dejando tras de sí una estela de polvo y una promesa de venganza que flotaba en el aire.
La guerra acababa de ser declarada. El regreso a la pequeña casa fue un viaje a través de un desierto de silencio. La humillación de don Patricio, un momento que debería haber sabido a victoria, se había disuelto en el aire, dejando solo el sabor amargo de las verdades a medias y las mentiras completas. Cabalgaban uno al lado del otro, tan cerca físicamente, pero separados por un abismo de revelaciones. Cada crujido de las sillas de montar, cada resoplido de los caballos, parecía amplificar la tensión que vibraba entre ellos. Ana no miraba la hacienda que ahora les pertenecía. Miraba el rostro de su marido, un rostro que amaba pero que ahora le parecía el de un extraño. Se preguntaba cuántas otras verdades se escondían detrás de esa mirada serena, cuántas batallas silenciosas había librado él mientras ella luchaba las suyas a la vista de todos. La victoria pública no significaba nada si la paz privada estaba rota en 1000 pedazos. Al llegar, la humilde choza de adobe parecía más pequeña y frágil que nunca, un escenario inadecuado para el drama que estaba a punto de desatarse. Luis desmontó y la ayudó a bajar, sus manos tocándola con una vacilación que nunca antes había existido entre ellos. Dentro, el aire era denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Ana se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa, junto al portafolio de cuero que había iniciado todo. Se giró para enfrentarlo. Sus ojos, normalmente llenos de una serena melancolía, ahora ardían con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. No había ira en su voz cuando finalmente habló, sino algo mucho más aterrador, un dolor helado y cortante. Ahora, dijo, su voz apenas un susurro, me contarás todo. No la historia que le cuentas a un abogado, la verdad. La que me debiste desde el primer día que nos vimos. Luis asintió, la resignación y el miedo luchando en su rostro. Sabía que este momento era inevitable, que era el juicio final para su amor. La llevó a las 2 sillas de madera que constituían su único lujo y se sentó frente a ella, la mesa entre ellos como una barrera. Y entonces comenzó a desentrañar su vida, no como el heredero Luis de Alcázar, sino como el hombre herido que se había escondido del mundo. Su voz era grave mientras le hablaba de su primera prometida, Isabela, una mujer de una belleza deslumbrante y un corazón de hielo. Le describió los salones de la capital, un mundo de sonrisas falsas y alianzas calculadas, donde el amor era solo otra palabra para la ambición. Yo era ingenuo, admitió, creía en sus palabras, en sus miradas, creía que me amaba a mí. La traición, cuando llegó, fue quirúrgica y devastadora. No fue un acto de pasión, sino un complot frío, orquestado entre Isabella y su propio primo, a quien Luis había considerado un hermano. Una tarde, al regresar antes de lo esperado de un viaje a las minas, los encontró en la biblioteca de su casa, inclinados sobre mapas de sus propiedades. No estaban besándose, estaban conspirando. Escuchó a Isabella reír y decir, una vez que estemos casados y él me dé el control de las finanzas, declararlo incompetente será un mero trámite. Su sentimentalismo es su mayor debilidad. Esa frase, su sentimentalismo, lo había destrozado. Se dio cuenta de que su capacidad de amar, lo que él consideraba su mayor virtud, era vista por ellos como una herramienta para su destrucción. Esa noche, no los confrontó, se fue. Con la ayuda de Ramiro Fuentes, el único amigo que le quedaba, un hombre cuya lealtad no estaba en venta, orquestó su propia desaparición. Inició un litigio falso y complejo sobre sus propiedades, una batalla legal que las bloquearía durante años, haciéndolas parecer inaccesibles. Luego, simplemente se desvaneció, dejando atrás el nombre, el dinero y el mundo que lo había envenenado. Se convirtió en Luis Nicolás, un hombre sin nada, para ver si era posible que alguien en el mundo lo quisiera por algo que no se pudiera comprar ni vender. No buscaba la pobreza, Ana, dijo, su voz quebrada. Buscaba la verdad. Quería saber si el amor real existía para alguien como yo. Le contó cómo llegó a Jalisco, a esa tierra de agaves y cielos abiertos, y cómo el trabajo físico y el anonimato comenzaron a sanar su alma. Soledad, que había conocido a su familia años atrás, lo reconoció de inmediato, pero guardó su secreto con la lealtad de una madre. Y entonces, la conoció a ella, la vio en la iglesia del pueblo.
con su dignidad intacta a pesar de la ruina de su familia, enfrentando los susurros con la cabeza en alto. Vi en ti el mismo dolor que yo sentía, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Vi a alguien que, como yo, había sido traicionada por el mundo al que pertenecía, y me enamoré de ti con una fuerza que me aterrorizó, porque sabía que para amarte de verdad, tendría que mentirte. Ana lo había escuchado en un silencio absoluto, su rostro una máscara impasible. Pero cuando él terminó, la máscara se rompió. Se levantó de la silla, y comenzó a caminar por la pequeña habitación, como un animal enjaulado. Su dolor no se manifestó en gritos, sino en una serie de preguntas susurradas, cada una más afilada que la anterior. ¿Y mientras yo remendaba mis vestidos para no pasar vergüenza, tú eras dueño de minas de plata? Mientras mi padre vendía el último reloj de mi abuelo para pagar deudas, ¿tú tenías una fortuna esperando en un banco de la capital? Mientras soportaba las sonrisas de lástima de don Patricio, sabiendo que no teníamos nada, ¿tú tenías el poder para comprar esta región entera 10 veces? Su voz se alzó por fin, no con ira, sino con una angustia insoportable. ¿Me dejaste luchar una batalla que no era real? ¿Me dejaste defender nuestra pobreza como si fuera un estandarte de honor, cuando era la mentira más grande de todas? No me duele el dinero, Luis, no me importa la fortuna. Me duele la humillación. Me hiciste sentir una tonta. El mundo entero se reía de mí por casarme con un don nadie, y resulta que yo era la única que no sabía que estaba casada con el hombre más rico del país. ¿Eso es amor? ¿Dejar que la persona que amas viva en una farsa sufra por una mentira que tú mismo creaste? Cada palabra era un golpe directo a su corazón, y él no hizo ningún intento por defenderse. Se quedó sentado, recibiendo la tormenta de su dolor, sabiendo que la merecía por completo. Tenías razón, dijo finalmente, su voz apenas audible. Fui un cobarde. Cada día te amaba más, y cada día mi mentira se hacía más grande. Tuve 1000 oportunidades para decírtelo, pero el pánico de ver en tus ojos la misma mirada calculadora que vi en los de Isabella, ese pánico me paralizaba. No confié en ti, Ana, y esa es mi verdadera traición, no la mentira, sino la falta de fe en la mujer que eres. Esa última confesión pareció desarmarla. La admisión de su falta de fe era más profunda que la mentira del dinero. Ana se detuvo, su espalda hacia él, mirando por la pequeña ventana hacia los campos de agave que se extendían hasta el infinito. Recordó una noche, meses atrás, cuando había llorado en silencio después de una visita particularmente cruel de su madre. Luis no había dicho nada. Simplemente se había sentado a su lado en la oscuridad, tomando su mano, y su presencia silenciosa había sido un bálsamo. En ese momento ella había pensado que él entendía la pobreza. Ahora, se daba cuenta de que entendía algo mucho más profundo, el dolor de ser juzgado, de ser menospreciado, de sentirse solo en un mundo hostil. Su consuelo no había sido una mentira. Se giró lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero la ira en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una tristeza abrumadora que los abarcaba a ambos. Ambos hemos sido prisioneros, ¿no es así?, dijo en voz baja. Yo de la pobreza, y tú de la riqueza. Ambos buscando un lugar donde nuestro valor no fuera medido por lo que teníamos o dejamos de tener. Caminó hacia él, y por primera vez desde la revelación, lo tocó. Puso una mano sobre su hombro, y el contacto fue como una corriente eléctrica, un puente sobre las ruinas de su confianza. Él levantó la vista hacia ella, su rostro bañado en una esperanza frágil y desesperada. No sé si puedo perdonar la mentira, Luis, dijo ella con una honestidad brutal. Me has herido de una forma que no creí posible, pero entiendo el miedo. Yo también he tenido miedo toda mi vida. Miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar a mi familia, miedo a que nadie me viera más allá de mi apellido. Se arrodilló frente a él, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel. Pero el amor no puede vivir con miedo. Si vamos a construir algo juntos, tiene que ser sobre la verdad. Toda la verdad, por dolorosa que sea. No era un perdón completo, pero era una promesa.
Era la voluntad de intentarlo. Él tomó su mano y la apretó con fuerza, como un hombre que se ahoga y se aferra a la única tabla de salvación. Nunca más, juró, y en su voz había un peso de convicción que Ana nunca antes había escuchado. Nunca más habrá un secreto entre nosotros. Mi vida, mi fortuna, mis miedos, todo es tuyo, para bien o para mal. Solo te pido una cosa. No me dejes. Ayúdame a ser el hombre que tú creíste que era. El hombre que quiero ser para ti. Su súplica era tan desnuda, tan vulnerable, que rompió las últimas defensas de su corazón herido. Ana se inclinó y apoyó su frente contra la de él, cerró los ojos. En la oscuridad de su mente vio dos caminos. Uno la llevaba lejos de él, hacia una vida de orgullo solitario, una vida en la que nunca más sería engañada. El otro camino era incierto, lleno de cicatrices y recuerdos dolorosos, pero era un camino que recorrerían juntos. Se dio cuenta de que el hombre que amaba no era el capataz ni el millonario. Era ambos. Era el hombre que tallaba pájaros de madera con manos de ingeniero. El hombre que había soportado la humillación para proteger su corazón. El hombre que ahora le ofrecía su alma rota con la esperanza de que ella pudiera ayudarlo a repararla. No me iré a ninguna parte, susurró ella, y las palabras sellaron su destino. El perdón no sería un evento, sino un proceso, un largo y arduo camino de reconstrucción. Pero en ese momento, en esa humilde casa de adobe, rodeados por los fantasmas de sus pasados y la abrumadora realidad de su futuro, eligieron la única cosa que importaba. Se eligieron el uno al otro. No como el mundo los veía, no como las etiquetas que les habían impuesto, sino como eran realmente, dos almas imperfectas y heridas que habían encontrado, en medio de las mentiras y el dolor, una verdad lo suficientemente fuerte como para construir una vida sobre ella. El clímax de su confrontación no terminó con un beso apasionado ni con promesas grandilocuentes, sino con un gesto de una sencillez abrumadora. Ana se levantó, fue a la mesa, y tomó uno de los cuadernos de ingeniería de Luis. Lo abrió en una página que mostraba el intrincado diseño de un acueducto. Trazó las líneas con la yema de su dedo, no con la sospecha de antes, sino con una nueva admiración. Esto, dijo, su voz aún temblorosa pero firme, esto es lo que quiero que construyas. No para nosotros. Para esta tierra. Para la gente que ha sufrido como nosotros. Le estaba devolviendo su propósito, no como heredero, sino como creador. Luis la miró, y una lenta sonrisa, la primera sonrisa genuina en días, comenzó a formarse en sus labios. Comprendió que ella no solo lo había perdonado, sino que lo había entendido en su esencia más profunda. No le estaba pidiendo que volviera a ser el capataz, ni que actuara como un magnate. Le estaba pidiendo que fuera él mismo, Luis de Alcázar, el ingeniero, el constructor, el hombre que podía transformar la tierra. La fortuna ya no era una carga ni un secreto, sino una herramienta en sus manos, y ella le acababa de mostrar cómo usarla. Se levantó y la abrazó, un abrazo que no era de pasión, sino de gratitud, y de un alivio tan profundo que parecía hacer temblar los cimientos de la casa. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Jalisco con tonos de naranja y púrpura. La luz entraba por la ventana, bañando la pequeña habitación en un resplandor cálido. El portafolio de cuero seguía sobre la mesa, pero ya no parecía un objeto extraño y amenazador. Ahora era solo una parte de su historia, el catalizador que los había forzado a enfrentar la verdad más difícil de todas. La tormenta había pasado. Habían sobrevivido. Estaban magullados y heridos, pero por primera vez, estaban completamente juntos, sin secretos ni disfraces. Eran por fin, simplemente Ana y Luis, y tenían todo un mundo que reconstruir. La decisión de perdonar no borró las cicatrices, pero sí abrió un espacio para que la sanación comenzara. Los días que siguieron a la confesión, no fueron de celebración, sino de un trabajo silencioso y metódico. La pequeña casa de adobe se transformó en un cuartel general improvisado. Sobre la rústica mesa de madera, donde antes compartían sus humildes comidas, ahora se extendían los planos de Luis y los libros de contabilidad que Ana comenzaba a estudiar con una determinación feroz. Hablaban durante horas, no sobre el pasado y el dolor,
sino sobre el futuro, sobre la rotación de cultivos, los salarios justos para los trabajadores, y el diseño de un sistema de riego que podría cambiar el destino de toda la región. Estaban construyendo algo mucho más grande que una hacienda. Estaban reconstruyendo su confianza, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, en un proyecto común que los unía más allá de las palabras. Este nuevo propósito les dio una armadura contra el mundo exterior. Ya no se encogían ante las miradas de la gente del pueblo. Las enfrentaban con una serenidad que desconcertaba a todos. La comunidad que había pasado de la lástima a la incredulidad, ahora estaba sumida en un mar de conjeturas. Los rumores sobre la fortuna de Luis de Alcázar crecían hasta alcanzar proporciones legendarias, cada versión más fantástica que la anterior. Algunos decían que había encontrado una veta de oro bajo su humilde parcela, otros que era un noble europeo huyendo de un duelo. La verdad, aunque menos novelesca, era mucho más impactante. Los mismos que se habían burlado de Ana por casarse con un pobre diablo, ahora la miraban con una mezcla de envidia y un respeto temeroso, como si ella fuera la artífice de un milagro que no podían comprender. Doña Elvira fue una de las últimas en enterarse de la verdad completa, y lo hizo de la peor manera posible, a través del chisme de una de sus antiguas amigas. La noticia la golpeó con la fuerza de una bofetada. La vergüenza que sintió fue tan profunda que la dejó sin palabras. No era solo la revelación de la fortuna de su yerno, sino el reconocimiento de su propia ceguera y crueldad. Recordó cada una de sus visitas, cada comentario venenoso, cada suspiro de desdén hacia el hombre que, en secreto, poseía los medios para salvarlos a todos. El dinero anónimo que había recibido, que en un principio la alivió, ahora la quemaba como un carbón ardiente. Era la prueba tangible de su fracaso como madre y como persona, una caridad que no merecía, y que provenía de aquellos a quienes más había despreciado. Mientras el mundo exterior se reajustaba a su nueva realidad, Ana y Luis dieron el siguiente paso. Regresaron a la hacienda Montenegro, pero esta vez no se quedaron en el umbral. Entraron, y el polvo de años se levantó a su paso, como fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Ana caminó por los salones vacíos, sus pasos resonando en el silencio. Vio los lugares donde había jugado de niña, donde había soñado y donde había llorado la ruina de su familia. Pero el dolor ya no era agudo. Era una melancolía lejana, el eco de una vida que ya no le pertenecía. Se detuvo frente a la pared donde antes colgaban los retratos al óleo de sus antepasados, con sus miradas severas y orgullosas. «Quiero que los bajen a todos», le dijo a Luis, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Esta casa ya no vivirá en el pasado». Ese acto fue el verdadero comienzo de la reconstrucción. No se trataba de borrar la historia, sino de liberarse de su peso. Los retratos fueron guardados con respeto en el desván, y las paredes vacías se convirtieron en un lienzo en blanco para su futuro. Luis, con sus cuadernos en mano, comenzó a rediseñar los espacios. No restauró los salones de baile ni las salas de recepción. En su lugar, diseñó una biblioteca inmensa, un estudio para Ana y amplias habitaciones que daban a los jardines. La casa ya no sería un monumento al apellido Montenegro, sino un hogar vivo, lleno de luz y propósito. La primera y más importante construcción, sin embargo, no fue en la casa principal. Fue la construcción de viviendas dignas para los trabajadores, con agua corriente y pequeños huertos, un acto que selló su reputación en toda la región. Don Patricio observaba todo desde la distancia, consumido por un odio que se volvía más corrosivo cada día. La humillación pública lo había convertido en un paria a su manera. La gente ya no lo miraba con el mismo temor reverencial. Ahora había una pizca de burla en sus ojos. Incapaz de competir con la fortuna de Luis, recurrió a la guerra sucia. Comenzó a esparcir rumores de que el dinero de los de Alcázar era mal habido, fruto de la explotación y el engaño. Intentó sobornar a los proveedores para que retrasaran la entrega de materiales y trató de sembrar la discordia entre los trabajadores, prometiéndoles salarios más altos que sabía que no podía pagar. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La lealtad que Luis y Ana inspiraban, basada en el respeto y la justicia, era algo que el dinero de don Patricio no podía comprar. El impacto de sus acciones se sintió más allá de la hacienda. Usando su nueva influencia, Luis financió la construcción de una escuela en el pueblo y un pequeño dispensario médico que atendía a todos,
sin importar si podían pagar. Ana, por su parte, organizó una cooperativa para las esposas de los jornaleros, enseñándoles a leer, escribir y a administrar sus propios pequeños negocios de artesanía y conservas. No actuaban como patrones, sino como miembros de la comunidad. Estaban usando su riqueza no para elevarse por encima de los demás, sino para levantar a todos con ellos. La gente, que había sido testigo de la arrogancia de los ricos durante generaciones, veía en ellos algo completamente nuevo, una nobleza que no venía del linaje, sino del corazón. La transformación de la hacienda avanzaba a un ritmo asombroso. Las paredes agrietadas fueron reparadas y pintadas de un blanco luminoso. Los jardines, antes ahogados por la maleza, ahora florecían con una vitalidad que parecía reflejar el renacimiento de sus dueños. Un día, mientras supervisaba la plantación de un nuevo huerto, Ana encontró un pequeño baúl de madera que había pertenecido a su abuela. Dentro, entre encajes amarillentos y cartas atadas con una cinta de seda, encontró un diario. En sus páginas, su abuela no hablaba de fiestas ni de lujos, sino de su amor por la tierra, de sus experimentos con nuevos cultivos y de su sueño de crear una hacienda que fuera autosuficiente y justa. Ana leyó las palabras con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que no estaba traicionando su legado, sino cumpliéndolo de una manera que sus padres, obsesionados con las apariencias, nunca habían entendido. La confrontación final con doña Elvira ocurrió en el porche de la casa a medio construir. La mujer llegó sin anunciarse, con el rostro pálido y los ojos hinchados. No hubo recriminaciones ni excusas. Simplemente se sentó y observó en silencio a su hija, que ahora se movía con una confianza y una autoridad que nunca antes le había visto. «Cometí un error, Ana», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Estaba tan aferrada a lo que perdimos que no pude ver lo que habías ganado». No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Ana tomó la mano de su madre y la apretó. «Todos cometemos errores, mamá. Lo importante es lo que hacemos después». La invitó a quedarse a cenar, y esa noche, por primera vez en años, compartieron una comida sin el veneno del resentimiento flotando entre ellas. Don Patricio, viendo que sus tácticas de sabotaje no funcionaban, jugó su última carta. Usando antiguos y dudosos títulos de propiedad, reclamó una franja de tierra por la que pasaba el arroyo que abastecía de agua a toda la hacienda Montenegro. Su plan era simple y cruel: cortarles el agua y ahogar su proyecto. El conflicto llegó a los tribunales del pueblo, y durante un tiempo pareció que la astucia legal de don Patricio podría triunfar. Pero Luis, que había pasado años estudiando el litigio de sus propias tierras, estaba preparado. Presentó mapas topográficos y registros históricos que su abogado había desenterrado, demostrando, no solo que el reclamo de don Patricio era fraudulento, sino que su propia familia había adquirido esas tierras ilegalmente generaciones atrás. La derrota de don Patricio fue total y definitiva. No solo perdió el caso, sino que perdió la última pizca de respeto que le quedaba. Con el último obstáculo eliminado, la vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo. Un año después de la llegada del carruaje, el lugar era irreconocible. La casa principal estaba terminada, un edificio elegante pero sin ostentación, que se mezclaba armoniosamente con el paisaje. Los campos, irrigados por el nuevo sistema diseñado por Luis, producían cosechas abundantes. El sonido que dominaba el aire ya no era el del silencio y la desolación, sino el de la vida. Las risas de los niños en la escuela, el murmullo de las mujeres en la cooperativa, el canto de los hombres regresando del campo. Luis y Ana habían creado más que una empresa próspera, habían creado una comunidad. Una tarde, estaban sentados en la misma galería donde Ana había pasado tantas horas sumida en la tristeza. Ahora, el espacio estaba lleno de macetas con flores y cómodos sillones de mimbre. Observaban el sol ponerse sobre los campos de agave, el mismo paisaje que antes le había parecido un espejo de su soledad. Luis le tomó la mano. No necesitaban hablar. Su silencio ya no era un muro, sino un espacio compartido, lleno de una comprensión profunda y un amor que había sido probado en el fuego de la mentira, y había salido más fuerte y puro. Habían encontrado su lugar en el mundo, no en la riqueza ni en la pobreza, sino el uno en el otro.
Soledad, la anciana curandera, los observaba desde la puerta de la cocina. Su rostro, normalmente impasible, mostraba el atisbo de una sonrisa. Había sido la guardiana de un secreto doloroso, pero también había sido testigo de la extraordinaria capacidad del espíritu humano para perdonar, para reconstruir y para encontrar la verdad en los lugares más inesperados. Sabía que la historia de Ana y Luis se contaría en esa tierra durante generaciones, no como un cuento de riquezas ocultas, sino como una lección sobre el verdadero valor de una persona, un valor que no se mide en oro, sino en la fortaleza del carácter y la valentía del corazón. El legado que construyeron no fue de edificios ni de fortunas, sino de un cambio fundamental en la forma en que la gente se veía a sí misma y a los demás. Demostraron que la dignidad no era un privilegio de los ricos, y que la oportunidad no tenía por qué estar limitada por el nacimiento. La Hacienda Montenegro, que una vez fue un símbolo de orgullo aristocrático y posterior decadencia, se convirtió en un faro de progreso y humanidad. La pareja que había sido objeto de burla y desprecio, se convirtió en el corazón palpitante de una comunidad que ellos mismos habían ayudado a sanar y a fortalecer. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio de que las apariencias casi siempre engañan, y de que las pruebas más duras a menudo nos preparan para nuestros mayores triunfos. No olvidaron el dolor del pasado, sino que lo transformaron en la base de su futuro, usando las piedras con las que otros intentaron lapidarlos para construir los cimientos de una nueva vida. Al final, Ana comprendió que el mayor tesoro no era la fortuna que él escondía, sino el amor que fue lo suficientemente valiente para nacer en la humildad, y lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. Si crees que ninguna historia de quienes se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a la confrontación no borraron el pasado, pero le dieron un nuevo significado. La Hacienda Montenegro, renacida de sus cenizas, se convirtió en mucho más que una propiedad próspera. Se transformó en el testamento viviente de su historia. Ya no era un símbolo de la aristocracia caída ni del poder abrumador de una fortuna oculta. Se convirtió en un lugar donde el trabajo tenía dignidad, donde la tierra respondía al cuidado con abundancia, y donde el futuro de una comunidad se sembraba cada día. El legado de Ana y Luis no se escribió en los libros de contabilidad ni en los títulos de propiedad, sino en los rostros de la gente a la que le dieron una oportunidad, en las risas de los niños que corrían hacia una escuela que antes no existía, y en la silenciosa admiración de una región que había aprendido a medir la riqueza de una manera diferente. El vínculo entre ellos maduró, trascendiendo la pasión de los primeros días y el dolor de las revelaciones. Se convirtió en algo más profundo y resistente, un pacto de reconstrucción. Eran socios en cada decisión, confidentes en cada duda. Luis nunca volvió a ocultarle nada, compartiendo con ella no solo los planes de la hacienda, sino también los fantasmas de su pasado, que poco a poco perdían su poder en la luz de su honestidad compartida. Ana, por su parte, encontró en la administración de la hacienda y en el cuidado de su gente una vocación que nunca supo que tenía. El amor que sentían ya no era una huida del mundo, sino una forma de plantarse firmemente en él, juntos, como dos árboles cuyas raíces se han entrelazado bajo tierra, haciéndose más fuertes el uno al otro para resistir cualquier tormenta. El tiempo, en el campo, tiene una manera particular de curar las heridas, no con el olvido, sino con la superposición de nuevas memorias. El recuerdo de la humillación fue gradualmente reemplazado por el orgullo de la primera cosecha récord. La sombra de la mentira se disipó con cada atardecer que pasaron juntos en la galería, planeando el día siguiente, sus conversaciones llenas de una confianza ganada a pulso. El trabajo en la tierra se convirtió en su terapia. Ver la vida brotar del suelo, un ciclo honesto e inmutable de siembra y cosecha, les enseñó que todo lo que se rompe puede, con paciencia y dedicación, volver a crecer. Sus manos, que una vez representaron la distancia entre sus mundos, ahora trabajaban juntas, unidas por el mismo polvo y el mismo propósito. El legado de Ana Raimunda fue el de redefinir la nobleza.
Demostró que el verdadero linaje no reside en un apellido, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con gracia y de usar el poder con compasión. La mujer que la alta sociedad había descartado se convirtió en la matriarca silenciosa de toda una comunidad, respetada no por la fortuna de su marido, sino por su propia sabiduría y fortaleza. Se convirtió en la prueba viviente de que el valor de una persona no se encuentra en el mundo que hereda, sino en el mundo que elige construir, incluso cuando los cimientos de ese mundo han sido sacudidos por la traición y la desilusión. Su historia enseñó a una generación de mujeres que su destino no estaba predeterminado por un matrimonio conveniente. El legado de Luis de Alcázar fue el de encontrar la paz. Después de huir de su nombre y su riqueza, descubrió que la verdadera libertad no estaba en esconderse, sino en aceptar quién era y en usar sus dones para un bien mayor. Logró fusionar las dos mitades de su alma, el ingeniero brillante y el hombre de campo humilde. Encontró en Ana, no solo el amor que buscaba desesperadamente, sino también el espejo que le permitió verse a sí mismo con claridad por primera vez. Su mayor construcción no fue el acueducto ni los graneros, sino la vida que edificó junto a ella, una vida donde su fortuna no era una jaula dorada, sino la herramienta con la que pudo reparar no solo su propio corazón, sino el de muchos otros. Con el paso de los años, su amor se asentó en una serenidad profunda. Tuvieron hijos que crecieron sin conocer las sombras que sus padres habían enfrentado, niños que corrían descalzos por los mismos campos que habían sido testigos de la soledad y la lucha. Para ellos, la hacienda no era un símbolo de estatus sino simplemente su hogar, un lugar lleno del amor práctico y constante de sus padres. Ana y Luis les enseñaron con el ejemplo que el respeto se gana con acciones, que la honestidad es el único cimiento sólido, y que la tierra si se la trata con reverencia siempre proveerá. Les transmitieron una herencia que no se podía contar en pesos sino en valores. La historia de don Patricio, por otro lado, se convirtió en una advertencia. Tras su derrota final, se retiró a su propia hacienda, un hombre consumido por la amargura y el resentimiento. Su riqueza, que una vez fue su mayor orgullo, se convirtió en su única y vacía compañía. Murió solo, recordado no por su poder, sino por su mezquindad. Su destino sirvió como un recordatorio sombrío de que el poder ejercido sin compasión al final se devora a sí mismo, dejando solo un legado de polvo y olvido. Se convirtió en el fantasma del viejo mundo, una sombra que hacía que la luz que irradiaba la hacienda Montenegro brillara aún con más fuerza. En cuanto a doña Elvira, encontró una paz tardía y frágil. Pasaba largas temporadas en la hacienda, maravillada en silencio por la transformación de su hija y del mundo que la rodeaba. En los ojos de sus nietos, encontró una redención que nunca creyó posible. Nunca hablaron directamente del pasado, pero en los pequeños gestos, una taza de té compartida en la galería, una sonrisa de Ana al verla jugar con los niños, se selló un perdón tácito. Aprendió, al final de su vida, la lección que su hija había entendido desde el principio, que la verdadera dignidad no se encuentra en mantener las apariencias, sino en la capacidad de amar y ser amado por lo que uno es. Una tarde, muchos años después, Ana y Luis, ya con el cabello plateado por el tiempo, estaban sentados en esa misma galería. El sol se ponía, tiñendo de oro los campos de agave, no hablaban mucho, ya no lo necesitaban. Su comunicación fluía en el cómodo silencio de quienes han compartido una vida entera. Él tomó la mano de ella, una mano ahora surcada por las arrugas del tiempo, pero que para él seguía siendo la misma que había sostenido en la oscuridad de su pequeña casa de adobe. En esa quietud se reflejaba la totalidad de su viaje, la lucha, la mentira, el perdón y la lenta y hermosa reconstrucción. Miraron el paisaje, y no vieron solo tierra y cultivos, vieron la historia de su amor grabada en cada surco, en cada árbol que habían plantado. Vieron el legado de una elección valiente, que había desafiado a un mundo entero. Se dieron cuenta de que la vida, al igual que el campo, no siempre es justa ni fácil, pero siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Su amor no había sido un destino escrito en las estrellas, sino una decisión consciente, renovada cada día, de elegir la verdad sobre el miedo, la compasión sobre el orgullo y la construcción sobre la ruina.
La historia de la mujer que se casó con un hombre humilde que resultó ser millonario, se convirtió en una leyenda en la región, pero con el tiempo, los detalles de la fortuna se fueron desvaneciendo, y lo que quedó fue el núcleo de la historia, el relato de un amor que fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad más dura. Se convirtió en un cuento que los abuelos narraban a sus nietos en las noches de lluvia, no para hablar de dinero, sino para enseñarles sobre el perdón, la resiliencia y la extraña y maravillosa manera en que la vida a veces nos despoja de todo para darnos lo que realmente necesitamos. Porque al final, el campo guarda las historias que el tiempo no puede borrar. Las escribe en el crecimiento de los árboles, en el curso de los arroyos y en el silencio de las viejas paredes de adobe. La tierra, que fue testigo silencioso de sus lágrimas y de sus luchas, también se convirtió en la guardiana de su legado. Un legado que susurraba una verdad simple y eterna, que la mayor riqueza que un ser humano puede poseer, no se encuentra en las minas de oro, ni en las vastas extensiones de tierra, sino en encontrar a otra alma con la cual construir un hogar en el mundo. Y así la historia de Ana y Luis perdura, no en los libros de historia sino en el corazón de la tierra que tanto amaron. Un recordatorio de que a veces, las mentiras más dolorosas pueden conducir a las verdades más liberadoras, y que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta una tormenta, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, a reconstruir después del huracán y a encontrar, en las ruinas, la oportunidad de edificar algo aún más hermoso que antes. Si crees que las verdaderas herencias no son de tierra ni de oro, sino de historias que nos enseñan a vivir, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte, para seguir descubriendo los secretos y legados que guarda el corazón del campo. Gracias por tu tiempo.